Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Y no se equivocaron de podcast, están escuchando Testigos del Crimen, pero en esta ocasión, debido al tema que vamos a tratar, pues consideramos apropiado iniciar nuestra emisión con una tonada netamente circense, ¿no, mi querida Guadalupe Gutiérrez? Claro que sí, mi estimado Roberto. Bueno, estamos aquí muy contentos con esta emisión nueva. Y bueno, en un momento les vamos a platicar qué es lo que hay atrás de toda esta música circense, ¿no? Sí, porque no vamos a hablar acerca de Cepillín, ni de Krusty el payaso, ni nada por el estilo. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Guadalupe? Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos como a recordar un poquito? Ajá. ¿A ti te gustaban los payasos de chiquito? Siempre. Cuando estabas pequeño, sí, porque... Sí. Roberto es alto, aquellos que no lo conozcan, cuando era chiquito. Sí, siempre me fascinaron. ¿Sí? ¿Por qué? La verdad. Pues me parecían seres divertidos, me parecían, dentro de lo grotesca que era su apariencia, me parecían atractivos. Eran como una suerte de mofa a la realidad, a las convenciones. Era una figura muy divertida. Sí, fíjate que yo recuerdo, la verdad, en mi primaria había como un payaso de planta, el que nos llevaban para el Día del Niño, para el que nos llevaban a fin de año, el que nos llevaban el 6 de enero para los regalos de Reyes, etcétera, que era Semillita. Entonces... a mí también cuando contrataban para mis fiestas a Semillita el payaso. Fíjate, entonces, bueno, era súper conocido el buen Semillita. Ajá. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucha diversión. Era un tipo simpaticísimo, como payaso era muy divertido. O sea, yo lo recuerdo en mi infancia y fue algo encantador, la verdad. Uh-huh. Lo malo es que a veces los payasos no siempre son igual de encantadores, ¿no? Como el buen Semillita. Exacto. Pues efectivamente, el payaso, la figura del payaso, genera diferentes respuestas en el individuo, fundamentalmente cuando somos niños. Porque, bueno, yo sé que más de uno de ustedes, queridos escuchas, le tienen miedo a los payasos o le tuvieron miedo a los payasos en su infancia. Fíjate que esta en los niños es una fobia muy común. Uh-huh. O sea, ven a los payasos y les huyen. Yo tengo un sobrinito de 3 añitos uh-huh. que le tiene un pavor extraordinario a los payasos. Uh-huh. Y curiosamente yo tengo un pariente que ha trabajado de payaso. Uh-huh. Entonces suena así como que raro y contradictorio, ¿no? Uh-huh. Porque si está acostumbrado a verlo, en cuanto se empieza a caracterizar, se aterroriza y el uh-huh. niño se sale de la habitación. Entonces es un fenómeno así como que un tanto curioso, pero es también entender por qué, porque si nosotros ponemos al payaso tal cual, bueno, en primera es una cara completamente blanca, ¿no? Uh-huh. En donde no hay un mayor reflejo que toda la pintura, que es muy llamativa, uh-huh. Pueda dar. Ajá. Pero además hay una distorsión de todo lo que es el rostro. ¿Sí? Y el rostro es el principal punto de referencia que tienen los niños, ¿no? Entonces, cuando se altera lo que se llamaría la gestalt, o sea, el cierre, la parte completa del rostro, y se ve distorsionado, ellos aterrorizan. Y es cierto, vaya, no sé, Lon Chaney, el famoso actor de películas de horror de la época muda del cine, él decía que un payaso es divertido solamente en la pista de un circo, pero preguntaba, ¿cuál sería nuestra reacción si ese mismo payaso aparece frente a nosotros a medianoche en la puerta de nuestra casa, bañado por la luz de la luna? Pues imagínate, es algo completamente... Se ve terrorífico. Terrorífico. Robert Bloch, por ejemplo, el autor de Psicosis, él decía que el payaso
en la noche es la esencia del horror. Él decía que, pues, de alguna manera es un ser humano que no actúa, ni piensa, ni luce como otro ser humano. Y pues en ese sentido el cómic, la televisión, el cine nos han ofrecido payasos espeluznantes, ¿no? Tal vez el primero. Bueno, es el Guasón, por supuesto, de nuestro aplaudido Batman. Exacto, ¿no? O el payasito Money Penny de la novela Eso de Stephen King, ¿no? Que es popular en una película. Sí, no, ya nada más de ver a eso, pues dices, ¿qué es eso? Y te aterrorizas. Y bueno, pues precisamente debido a que estamos hablando al día de hoy de un payaso, es porque hemos hecho esta pequeña reflexión. Pues el día de hoy, Guadalupe, ¿qué te parece si comenzamos a narrar la historia de un tierno payasito? Claro, de Pogo el payaso. Pogo el payaso. Pogo el payaso, pues, era un individuo tierno. La persona que lo caracterizaba era pues un hombre prominente en su comunidad, era miembro activo de la iglesia, era parte del comité distrital del Partido Demócrata. Esto es en Estados Unidos, ocurre en Estados Unidos, en Chicago, bueno, en los suburbios de Illinois. Y pues él realizaba muchos actos nobles, ¿no? Se presentaba en las fiestas infantiles. Se presentaba en fiestas infantiles, pero sobre todo como de orfanatos, exacto, de hospicios. Iba a visitar, caracterizado de Pogo, el payaso, a los niños que estuvieran en el hospital, que estuvieran inclusive desahuciados. Les llevaba regalos, globos, bueno, hacía toda serie de suertes, gracias y monerías para alegrar a los niños, ¿no? Y además los papás le agradecían mucho, los niños lo querían mucho. Y bueno, es, digamos, lo que se consideraría un tipazo, ¿no? Pues efectivamente, y bueno, bajo este rostro bondadoso, esta faceta luminosa de payaso, pues amable, generoso, yacía un alter ego pues bastante espeluznante, ¿no? Y no es nada más ni nada menos que John Wayne Gacy. Un hombre que al regresar del corte les platicaremos sobre los espeluznantes crímenes que cometió. ¿Te parece, Guadalupe? Por supuesto, vamos a un corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, amenizados con esta música que nos recuerda a nuestra infancia. Y bueno, pues vamos a platicar del buen John Wayne Gacy, que hasta nombre así como de vaqueros y artistas suena, ¿no? Sí, John Wayne Gacy Jr., por cierto. Sí. Pues resulta que el hombre nace un 17 de marzo de 1942 y es criado pues en un hogar católico de Chicago, ¿no? El elemento religioso siempre es constante en su vida. Él, como pues todo buen asesino serial, era hijo de un padre alcohólico y abusivo. Él tiene un gran conflicto con la figura paterna. En su juventud emigra a Las Vegas, trabaja, pero finalmente regresa a Illinois, estudia administración, emprende una carrera pues moderadamente exitosa como vendedor de zapatos en Springfield, sí, no la de los Simpson, no, sino Springfield, Illinois. Y resulta que el tipo en 1964 se casa, se muda a Iowa, es gerente de un Kentucky Fried Chicken, por cierto, sin afán de comercial. Y pues resulta que, bueno, a pesar de esta prosperidad aparente, a pesar de que estaba de alguna manera encaminando su vida por un sendero positivo, en 1968 es arrestado por abusar de niños. Sí, los andaba así como molestando, los acosaba. Y esto pues no le gustó a los niños y mucho menos a los papás de los niños, ¿verdad? Entonces lo acusan y lo llaman a declarar, él queda convicto y la esposa, bueno, pues ante esto le dice, ¿sabes qué? Nos vemos. Quiero el divorcio, y es el primer divorcio que él tiene. Exacto, pues resulta que el tipo en 1970 es liberado por buen comportamiento, regresa a su natal Illinois y de alguna manera pues el sujeto se les ingenia para ocultar todo su historial delictivo a la comunidad. Él en el 71 compra una casa en un suburbio de Chicago llamado Norwood Park, vive en el sitio con su madre viuda, establece una compañía constructora y se casa con una mujer que conoció en la secundaria. Esta mujer tenía 2 hijas ya de algún encuentro previo y se mudan con él. Pues la madre se va de la casa
Y en esta época, Guadalupe, cuando comienza a manifestar toda esta patología reprimida que tenía. Sí, porque él lo que empieza a expresar es una doble vida, que aquí es donde empieza a mostrar todo lo maravilloso que era como persona, ayudante de la comunidad, es sumamente religioso, asiste a la iglesia, en fin, pero a la vez crea este alter ego llamado Pogo, en donde se acerca a los niños, los ameniza, los alegra, en fin. Pero además de todo esto, tenía una vida muy, muy oculta y muy turbia, porque él en las noches salía y se iba a buscar niños. O sea, dices, bueno, ¿qué niños hay a las 10 de la noche? Bueno, aquellos que se prostituían. Claro. O bien un poco más temprano, que quedaba de llevarlos a su casa, o algunos que trabajaban con él, que les ofrecía trabajo. Estamos hablando de niños adolescentes, ¿no? Sí. De 14 años, 15 años, que pues buscaban trabajo y él se los ofrecía de lavaplatos, de galopines, en fin. Y bueno, los empezaba a acosar hasta que los seducía o bien los aprisionaba. Y aquí es en donde digamos que empieza el sótano de los horrores, que tenía completamente oculto y escondido de todo lo que él daba a conocer en la comunidad. Efectivamente. En el año de 1976, cuando su segunda esposa se divorcia y lo abandona, es cuando ya comienza de manera activa a desarrollar esta doble vida que mencionas. Un ciudadano respetable de día y un depredador sexual homicida por las noches. El tipo, como bien dices, comete todo tipo de atrocidades en el sótano de su casa. Sus víctimas oscilan entre los 9 y los 20 años de edad, todos ellos hombres, chicos que o bien, como dices, eran parte de la comunidad o se los topaba pidiendo aventón. El tipo, en estos crímenes manifiesta una homosexualidad reprimida, un alto sentido sádico, prefiere la asfixia como uno de sus métodos más apropiados para disponer de estos chicos. Y después de que los ha matado, después de que ha satisfecho sus apetitos sexuales, los entierra clandestinamente en el sótano. Sí, bueno, ¿y qué podemos decir de todo esto? Bueno, dices, está enfermo, está dañado, el cuate está realmente mal. Claro, obviamente, sí, pero ¿qué hay atrás de todo esto? En primera, todos son chicos, o sea, varones, ¿sí? Lo que nos habla de esta homosexualidad reprimida que tú estabas manifestando hace rato. Él se casa 2 veces, ante lo cual, bueno, ante la sociedad, dices, bueno, el cuate es heterosexual. Ajá. Lo cual más bien queda como muy dudoso. ¿De dónde viene todo esto? Hay una parte de satisfacción ante el sadismo con los golpes, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la parte de lo que son las pompas, de lo que son las nalgas, sobre todo en el hombre varón, en donde esto, cuando los niños muy pequeños son maltratados y violentados, como él lo fue, esto queda como tergiversado en la mente, ¿sí? Freud tiene un artículo que se llama Pegan a un niño, en donde aquí habla de la satisfacción sexual que se da a través de los golpes, en donde queda instaurada por la zona de las pompas y la zona anal la satisfacción y el placer sexual tomado como agresión. Que es de alguna manera la base del sadomasoquismo. Exactamente. Que es una parte, no toda, en este caso de los niños. O sea, ¿por qué entender uno como niños y él como una parte identificada con este padre agresivo, en donde él era abusado cuando era pequeño y ahora él, como su papá, puede abusar de alguien menor como cuando él lo era, y a él eso le causaba gran placer? Entonces, nunca ubica que el joven, el niño, el adolescente que está maltratando, está asfixiando, está sodomizando, le está pasando mal. Para él eso era excitante a esa edad. Claro. Sin embargo, es esta falta de empatía que él tiene y en donde él sigue maltratando y sodomizando y en donde él se sentía morir cada vez que el papá lo maltrataba. Entonces, imagínate este grado de tergiversación y de identificación con el agresor, que en algún momento ya hemos platicado de eso en otro podcast, que tiene con el papá
como esta parte de estar unido a él, de este núcleo homosexual y de esta parte agresiva que él tanto satisface sexualmente, ¿no? Pues sobre esto, sobre los hallazgos que se realizarán posteriormente en su sótano terrible y pues sobre el error que comete y que lo lleva a ser apresado por la justicia, platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Estamos de regreso en el tercer y último bloque de Testigos del Crimen, al menos de esta emisión. Y pues continuamos hablando de John Wayne Gacy, el famoso Pogo, el payaso asesino. Pues resulta que en diciembre de 1978... Gacy es sospechoso en la desaparición de un niño de la comunidad llamado Robert Priest, un chico que fue visto pues en múltiples ocasiones con él. Un detective del departamento de policía llamado Joseph Kosenczak entrevista a Gacy, comienza pues a percibir algunas cosas raras, inconsistentes en su declaración, registra su casa y, oh sorpresa, encuentra muchos artículos relacionados con las desapariciones de chicos. Encuentra ropa, encuentra accesorios, cuestiones que eminentemente incriminaban a Gacy. Pues el 22 de diciembre del 78, Gacy se presenta a la jefatura de policía con sus abogados a declarar y pues el hombre... dejando sorprendidos a todos los detectives, a todos los investigadores, confiesa los crímenes. Finalmente, él dice que mató por primera vez en el año de 1972 y que a partir de ahí fue responsable de asesinar a 33 chicos. El horror no terminaba ahí, Guadalupe. No. Resulta que el sujeto les indica que en el mismo sótano donde los asesinó, en su casa, enterró a 28 de ellos. Y que a 5 de ellos los enterró, los arrojó al río, ¿no? En la ribera del río, exactamente. Y pues las labores para recuperar todos los cuerpos se extendieron desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979. Y bueno, aquí empieza el juicio, que empieza en febrero, si mal no recuerdo, precisamente, y al mes siguiente ya es sentenciado. Sí, es el mejor concepto de justicia rápida. Es sentenciado a muerte, de hecho, en un 13 de marzo de 1980. Y pues a partir de ahí se dieron múltiples apelaciones. El chiste es que la ejecución se prolongó durante más de una década. Sí, fue hasta 1994 que lo ejecutan, ¿no? Efectivamente, y durante todo este periodo pues habló con múltiples perfiladores, entre ellos nuestro apreciado Robert Ressler, a quien ya le dedicamos un podcast. Y pues de estas entrevistas con perfiladores, con psicólogos, con psiquiatras, surgen muchos datos significativos que van a servir a los investigadores para seguir investigaciones relacionadas con asesinos seriales. Sí, aquí, bueno, una de las cosas que el buen Gacy intentó fue mostrar insanidad, ¿no? O sea, locura temporal, pero yo creo que muy temporal, ¿no? O sea, en el momento exacto que estaba abusando sexualmente de los chicos y que los estaba matando, ¿verdad? Ajá. Porque ya después recuperaba esta parte de sanidad. Yo creo que aquí viene la parte interesante junto con todo esto que se ha platicado, en donde es cuestionar, bueno, muchos nos quedamos horrorizados de la doble vida que muchas personas llevan. Ajá. Lamentablemente esto es a veces bastante común, esta doble vida, o más bien esta doble moral también, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con la vida de Gacy, no? ¿Qué sucedía? Bueno, con esta doble moral, con esta ocultar, más bien lo que nos estaría hablando es de una vida fragmentada, sí, de una dificultad para integrar todas sus actividades y darles una constancia,
¿Qué es esto de la constancia? Bueno, pues que sea él mismo, así esté en la iglesia, esté en el café, estén trabajando, esté en la escuela, en fin, que haya una constancia respecto a sí mismo y que esto lo muestre durante todas sus facetas de la vida. Uh-huh. Y él estaba fragmentado. Claro. Yo creo que aquí viene esta parte interesante, precisamente, que muchos lo han manejado como dos. Sí. Que es Gacy y Pogo. Uh-huh. Yo creo que hay tres. Es Gacy, el hombre respetable. Uh-huh. Pogo, aquel que está recordando y tratando de rescatar su infancia. Exacto. Una infancia sana, una infancia buena, digámoslo así, rescatando la infancia del dolor que sienten los niños que pues están desahuciados o están en un orfanato o están en un hospital enfermitos. Entonces yo creo que aquí hay una parte buena, entre comillas, de Gacy tratando de rescatarse a sí mismo a través del payaso para alegrar la vida de estos niños y así rescatar al niño, John, que él sufrió mucho. Exacto. Y una tercera, esta parte tan dolida, que quedó tan lastimada, que quedó tan maltratada psicológica y emocionalmente, que es el que va a desquitarse de tanto dolor y tanto sufrimiento con estos 33 jóvenes, entre 9 años el más joven y 20 años el mayor, que está tratando de desquitarse y descargar toda su furia ante la desprotección y ante tanto dolor y ante tanta confusión que sentía de pequeño. Entonces yo creo, no es hablar de personalidades múltiples en lo absoluto, sino esta misma persona sabía lo que hacía en cada cosa, pero cada personaje, por llamarlo así, de John Gacy, el empresario, el hombre respetable, era uno y funcionaba como el adulto. Pogo, el payaso, como este rescatador del niño John. Y el pederasta y asesino, Gacy, que salía a depredar en las noches. Es esta parte dolida y maligna que quedó de John Wayne Gacy, ¿no? Digo, para poderlo entender, ¿no? Como todo este cierre. Yo creo que son de las partes interesantes. Además de que el cuate, bueno, pintó como una parte de ir sacando todo esto y lo que diríamos en psicología que sublimó, hizo cuadros en la prisión de payasos. Exacto, y son cuadros que llegaron a evaluarse carísimos, hasta $300,000, un John Wayne Gacy original. Sí, no, o sea, imagínate, o sea, las subastas eran así como... en la cárcel, bueno, pues eran en la parte más importante en ese momento, ¿no? Por todo el personaje que causó y la controversia. Y pues de alguna manera el mal termina el 10 de mayo de 1994, cuando finalmente es ejecutado por una inyección letal en la penitenciaría de Stateville, en Illinois. La ejecución fue bastante pues dolorosa porque... Duró 27 minutos exacto, y se fue solidificando. El químico que le inyectaron y pues fue una cuestión bastante agonizante. Una de las últimas frases que, según el recuento periodístico, emitió Gacy es "You can kiss my ass". El tipo jamás mostró pues un remordimiento a gusto. Bueno, él dice, pueden besar mi trasero textualmente, quienes no lo hayan comprendido. Pues de alguna manera como parte de esta irreverencia, parte de este pues desafío abierto que había pues planteado con sus acciones. Pues si te parece, Guadalupe, cerremos aquí el expediente de John Wayne Gacy, el payaso Pogo, y pues vamos a despedirnos. Claro que sí, y recuerden que los payasos tienen todas estas dualidades. Ustedes saben si correr o abrazarlos cuando los vean. Y bueno, estamos con ustedes, hemos estado con ustedes en esta cabina. Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Mejor contraten magos. Hasta luego. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa de Frecuencia Cero, la otra radio.